En medio de la nada, se alza un obelisco, una estructura que parece conectar nuestro mundo con algo más allá de la comprensión humana. Desde su aparición, las leyes del espacio y del tiempo comienzan a fracturarse, apareciendo casas sin ventanas y con pasillos que cambian de forma, además de criaturas que observan desde la oscuridad. Todo apunta a que el obelisco no es un monumento, sino una puerta hacia algo que jamás debió ser abierto. Hola a todos, y bienvenidos a la continuación de Obelisk, una serie analog horror creado por Lizard Manning. Hasta ahora, Obelisk nos ha mostrado cómo una serie de extraños encuentros parecen girar en torno a una misma fuerza. Todo comenzó con una criatura que vivía en un closet, luego con entidades que aparecían en casas donde el tiempo y el espacio se distorsionaban. Finalmente, un explorador encontró una casa sin ventanas y un enorme obelisco, el origen de todo. Al entrar a la casa, descubrió que su interior no seguía las leyes de la realidad. Habían pasillos infinitos, habitaciones imposibles y un entorno que parecía existir en otra dimensión, completamente alterada por la influencia del obelisco, además de encontrar a una criatura que menciona reconocer su rostro. Sin más preámbulos, y recomendando primero experimentar los videos originales, veamos cómo continúa la trama. El siguiente video se llama ¿Por qué nos mantienen aquí? Y la descripción es una pregunta que dice ¿eres realmente tú? El video inicia mostrando un cementerio a plena luz del día, donde una persona afirma que una mujer está aquí en algún lugar. Se interna entre las tumbas, aparentemente en busca de su lápida. Sin embargo, lo que encuentra cambia por completo el tono de la escena. Una cuna, y dentro de ella, una criatura alargada, similar a un gusano. Poco después, vemos la silueta de quien se acerca a la cuna. Su figura resulta inquietantemente parecida a una de las entidades vistas en episodios anteriores. La criatura llama al gusano Abby, pero no es como la recordaba. De pronto, el entorno cambia, transportándonos al interior de una casa, la misma donde, en un video previo, la entidad cobró la vida de un bebé. Todo parece indicar que lo anterior era una pesadilla del padre de aquella niña. Dentro de la casa, descubrimos que el hombre está atrapado por la entidad, a quien le pregunta desesperadamente por qué lo mantiene allí, insistiendo en que no puede quedarse. Sus palabras solo provocan una reacción violenta. La criatura lo persigue mientras escucha una melodía oscura y voces. El siguiente video es corto y se llama Has vuelto, con la descripción diciendo simplemente mariposa. Este episodio cambia de tono, presentándose como un show infantil de aves antropomórficas. El de azul explica que tuvo un pez llamado Goldie por años, pero tuvo que enterrarlo ayer por su muerte. Le pregunta al naranjo si tiene una idea de dónde va después, y en respuesta, le dice que algunas personas creen que, cuando un ser querido fallece, una pequeña parte de ellos puede regresar como algo más, para visitarte cuando te sientes triste. I don't see why it'd be different for a fish. I'm sure he'd still want to come by and check up on you. Someone's at the door. Who would be out this late?
Hello? Who's at the door? It's a butterfly. Lo que vimos tiene un fuerte simbolismo, ya que en Japón, al igual que en muchas otras culturas, se cree que una mariposa que entra a una casa puede representar la manifestación del alma de un ser querido fallecido, que regresa brevemente para visitar a sus familiares. Que el episodio muestre esto no parece casualidad, más bien podría ser una pista para comprender ciertos acontecimientos que veremos en los próximos capítulos. Incluso, podría dar una explicación al video anterior. Este corto sugiere que el alma de un ser querido fallecido puede regresar como algo distinto, simbolizado por la mariposa. Todo indica que la entidad que persigue al padre podría ser su hija Abby, transformada tras su muerte por la influencia del obelisco. Su muerte pudo haber sido consecuencia de una acción del padre, y él, consciente de su responsabilidad, vive consumido por la culpa, suplicando al final que lo perdone. Esta interpretación forma parte de una teoría que surgió al conectar ambos videos, revelando cómo el obelisco no solo distorsiona el espacio, sino también las fronteras entre la vida, la muerte y el arrepentimiento. El siguiente video se llama El hombre en la torre, y su descripción dice simplemente David. El inicio se hace evidente, y es que la persona no solo estaba confundida sobre lo que ocurre en su propia casa, sino que, consciente de que está solo, no comprende quién provocó los mismos sonidos que hizo con el interruptor de la luz. También nota que toda su casa está más oscura de lo habitual, y en busca de respuestas, decide investigar. Al descender las escaleras, percibe un olor a cerillas quemadas, el mismo que sintió la persona que exploró la casa sin ventanas en un video anterior. Una clara mala señal. Continúa bajando y se da cuenta de que hay una puerta que antes no existía, lo que le resulta profundamente desconcertante. Tras un momento, comprende que esta no es su casa, y en un intento por comunicarse con alguien, realiza una llamada, pero solo obtiene voces distorsionadas como respuesta. We're sorry. You have reached a number that has been disconnected or is no longer in service. En un acto de desesperación, se encierra en su habitación, aunque al poco tiempo decide salir y dirigirse nuevamente hacia la puerta desconocida. La abre y avanza por un pasillo oscuro, iluminado apenas por la luz de su cámara. El entorno guarda una notable similitud con la casa sin ventanas del video anterior. El protagonista explora los pasillos y nota que ciertos espacios parecen distorsionados, como si la arquitectura misma estuviera alterada. Aunque la situación lo confunde y lo marea, continúa su camino, decidido a encontrar una respuesta a lo que está ocurriendo. Encuentra un interruptor, pero ninguna luz se enciende. Hay pequeñas salas vacías, y las escaleras lo invitan tanto hacia arriba como hacia abajo, optando por descender. Aún así, no encuentra salida ni señales de vida. Avanza por un pasillo que termina abruptamente, por lo que decide retroceder y tomar otro camino, vagando sin rumbo en este laberinto de pasillos de un lugar que ya no reconoce. No obstante, lo desconocido se disipa cuando llega a una habitación que logra reconocer. Decide abrir una puerta y seguir avanzando hasta llegar a otra estancia, donde concluye que finalmente se encuentra en su propia casa, aunque no está solo.
Quien lo persigue es la misma entidad que apareció en la casa sin ventanas, lo que sugiere que, de alguna manera, esta criatura puede arrastrar a sus víctimas hacia una dimensión completamente distinta. Esto podría ser una consecuencia directa de la entidad o quizás del propio obelisco, algo que se revelará con mayor claridad más adelante. La entidad llama al protagonista por su nombre David. La relación entre ambos sigue siendo un misterio, aunque en el video anterior, de igual manera, ya había afirmado reconocer a quien estaba allí. David intenta escapar, corriendo sin cesar a través de habitaciones desconocidas. Atraviesa un pasillo bastante angosto, sin saber exactamente hacia dónde va, pero convencido de que mientras más se aleje de la entidad, más seguro estará. Por un momento, parece lograrlo. Llega a una nueva zona donde no percibe su presencia, aunque el entorno comienza a cambiar de forma. Las puertas están fuera de lugar y la arquitectura parece distorsionarse aún más. Finalmente, entra en una habitación que le resulta familiar, la misma que vimos en la casa sin ventanas. Sin embargo, lo que hay tras la puerta derecha ha cambiado. En el video anterior conducía a pasillos amarillos. Ahora se encuentra en el segundo piso de una casa diferente. Esto confirma que esta extraña dimensión, muy similar a los backrooms, está en constante transformación. David decide retroceder, pero mientras lo hace, la entidad vuelve a aparecer. Corre hasta llegar al primer piso, donde escucha una melodía que le resulta familiar. Ha llegado a la casa de su infancia, el mismo escenario del primer video de la serie. Explica que se mudaron después de la muerte de su padre, y al explorar, encuentra una pared donde había marcado su altura mientras crecía. Luego entra a su antiguo dormitorio, el mismo que vimos al final del primer episodio, cuando encontró a una criatura en el closet y la llamó su amigo. Sin embargo, ese momento de nostalgia no dura mucho, ya que algo interrumpe el silencio.
El obelisco actúa como nexo o interfaz dimensional, que distorsiona espacio-tiempo y parasita la memoria de quienes quedan expuestos. Las casas, con y sin ventanas, no son lugares normales. Son instancias de un mismo plano alterado que el obelisco reconfigura usando recuerdos, especialmente los de David, para atraer, confundir y retener. Tal parece que, de alguna manera, el obelisco no solo distorsiona el espacio y el tiempo, sino que también conecta a distintas personas que han entrado en contacto con su influencia, permitiéndoles coincidir en un mismo plano alterado, aunque provengan de realidades o momentos distintos. Esto explicaría por qué todos los escenarios comparten las mismas características: oscuridad, pasillos interminables y ese inconfundible olor a cerillas quemadas, como si cada aparición del obelisco dejara una huella perceptible para quienes cruzan su límite. Quedan algunas dudas, algo normal en este tipo de series, y por lo mismo, estaremos esperando futuros episodios para saber más sobre la trama. Recuerda que también puedes apoyar al creador para impulsar sus proyectos. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense. Los quiere Muercitine.